Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la placa se encuentra suspendida de tres cables que ejercen las fuerzas mostradas en la figura. Exprese cada fuerza como un vector. Entonces tenemos tres fuerzas, la BA, CA y DA. Tenemos la magnitud de cada una de estas fuerzas que se está generando en el cable debido a que están cargando este peso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es expresar estas fuerzas, pero en forma de vectores, es decir, en la componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para esto, nosotros conocemos dos cosas de estas fuerzas. Conocemos su punto inicial, que es donde está la cola del vector, y su punto final, que es donde está la flecha del vector, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco su punto inicial y su punto final, automáticamente yo sé que debo utilizar el vector unitario. Y además, la fuerza en forma vectorial cartesiana, que es igual a la magnitud de la fuerza por su dirección. Cuando yo digo por su dirección, hago referencia al vector unitario. Entonces, ya sabemos cómo debemos resolver. Comenzaremos con el desarrollo. El primer paso va a ser el diagrama, obviamente. Dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z, ¿no es cierto? Ahora vamos a identificar los diferentes puntos. En este caso debemos identificar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Necesito yo conocer su posición. Entonces comenzamos en orden alfabético y voy a comenzar con el punto A. La posición del punto A es de 0i más 0j más 14k pies, ¿sí? Recuerden, nunca se olviden las unidades. ¿Por qué? Entonces, para llegar al punto A desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X? No me muevo en el eje X, por lo tanto es 0i. Recuerden que i es para X, j es para Y y k es para Z. Ahora, desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? No me muevo en el eje Y, entonces sería 0j. Y ahora, desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo en el eje Z? Ahí sí me muevo toda esta distancia, que aquí me dice esta cota que es de 14 pies, ¿sí? Entonces es 14, ¿y por qué positivo? Porque desde el origen me hago este desplazamiento y me acerco hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia el eje Z, yo digo que esta posición es positiva. Vamos a hacer lo mismo para el punto B. La coordenada del punto B es 5i menos 6j más 0k pies. ¿Por qué? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? Me muevo esta distancia, que según esta cota es de 3 pies y 2 pies, ¿sí? Porque de aquí para acá todo esto mide 2 pies y 3 pies, 2 más 3, 5 pies, ¿no es cierto? Es por eso que es 5i, porque es un desplazamiento en el eje X. ¿Y por qué es positivo? Porque con respecto al origen, yo hago este desplazamiento y me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X, yo digo que esta posición es positiva. Entonces ya me moví, ahora me quedé en este punto, ¿no es cierto? Ahora me hago la misma pregunta para el eje Y. ¿Cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto B? Me muevo toda esta distancia, que sería de 3 más 3, que es 6 pies, ¿no es cierto? Entonces sería 6j. Recuerden que yo me quedé aquí y luego en el eje Y hago este desplazamiento. Con respecto al eje Y, yo me estoy alejando del eje Y, ¿no es cierto? Porque el eje Y está hacia acá, pero yo me estoy yendo hacia el otro lado. Cuando yo me alejo del eje Y, digo que esta posición es negativa, es por eso que es menos 6j. Y listo. Ahora, desde este punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? De hecho, ya estoy en el punto B, no debo moverme en el eje Z, por lo tanto sería 0k, porque esto es referencia al eje Z, 0k pies. Y listo, ya tengo la posición del punto B. Vamos con nuestro siguiente punto, que sería el punto C, ¿no es cierto? La coordenada del punto C es menos 3i menos 3j más 0k pies. ¿Por qué? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Si yo me doy cuenta, este es el origen, yo me hago un desplazamiento hacia acá, primeramente en el eje X. Porque recuerden que este es el eje X y yo trato de proyectar este eje hacia acá. Y esta distancia, yo sé que vale 3, por eso que es 3i. Pero con respecto al origen, yo hago este desplazamiento en el eje X. Yo me estoy alejando de mi eje X, por lo tanto, cuando yo me alejo del eje X, yo digo que esta posición es negativa. Es por eso que es, aquí sería menos 3i, ¿no es cierto? Recuerden, ahora me quedé en este punto. Listo. Ahora, desde este punto, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto C, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer la proyección del eje, sería esta de aquí.
y estoy en este punto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto C? Me muevo toda esta distancia, ¿no es cierto? Porque estoy moviendo en el eje Y. Recuerden que yo me quedé aquí. Y esta distancia es de 3 pies, es por eso que es 3J, perdón. J porque me estoy moviendo en el eje Y. Y con respecto al último punto que me quedé, yo hago este desplazamiento en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy alejando del eje Y. Cuando yo me alejo del eje Y, yo digo que esta posición es negativa, es por eso que es menos 3J. Listo, estoy aquí. Ahora, ¿cuánto me mueve en el eje Z para llegar al punto C? De hecho, ya llegué al punto C, no hay necesidad de movernos en el eje Z, por lo tanto yo digo que es 0K pies. Listo, vamos con nuestro punto D. La posición del punto D sería 2i más 6j más 0k pies. ¿Por qué? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto D? Si yo me doy cuenta, me muevo esta distancia, que es esta que está aquí, y esta distancia es de 2 pies, ¿no es cierto? Es por eso que está 2i y es positiva. ¿Por qué? Porque con respecto al origen, yo hago este movimiento y me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X, yo digo que esta posición es positiva. Entonces, me quedaría en este punto y yo sé que es 2i positivo. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto D? Me muevo toda esta distancia, ¿no es cierto? Para llegar al punto D en el eje Y. Y esta distancia tiene un valor de 6 pies, es por eso que es 6j. Y con respecto al último punto que me quedé, yo hago este movimiento en el eje Y. Y me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que esta posición es positiva, es por eso que pongo más 6j. Y ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto D? De hecho, ya estoy en el punto D. No tendría sentido moverme en el eje Z para llegar al punto D. Entonces sería 0K pies. Y listo, con esto ya tenemos la posición de estos 4 puntos. Por favor, pongan mucha atención porque si esto está mal, a partir de adelante todo estaría erróneo. Y no queremos eso en nuestros trabajos. Es por eso que esta es la parte más importante en este tipo de ejercicios. Identificar muy bien la posición de cada uno de estos puntos. Prosigamos. Ahora dibujaremos las fuerzas, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas fuerzas, pero estas fuerzas tienen un nombre. Entonces, aquí está la fuerza BA igual a 350 libras, fuerza CA igual a 500 libras y fuerza DA igual a 400 libras, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo digo que mi diagrama está completo? Cuando todos los datos que están aquí ya están disponibles en mi diagrama. Todas estas distancias ya están implícitas en la posición de los puntos. Los nombres de las fuerzas ya están. Y las fuerzas ya están. Entonces, como ya pasé todos los datos necesarios en mi diagrama, descarto la figura y diría que mi diagrama está completo para comenzar a resolver este problema. Entonces, vamos con el desarrollo. Ahora vamos a expresar cada fuerza en forma vectorial cartesiana. Para esto, recordemos que la fuerza en forma vectorial cartesiana es igual a fuerza por su dirección, es decir, fuerza por su vector unitario. Entonces, mi fuerza BA en forma de vector va a ser igual a la magnitud de mi fuerza BA por su dirección. Cuando yo digo dirección es vector unitario. ¿Pero qué vector unitario? Estoy hablando de mi fuerza BA, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué punto empieza? En el punto B. ¿En qué punto termina? En el punto A. Entonces necesito el vector unitario BA. ¿Sí? Entonces, la fuerza BA yo sé que tiene una magnitud de 350 libras. El vector unitario BA es igual al vector posición BA, es decir, la resta de puntos, punto final, que sería el punto donde está la flecha del vector, menos el punto inicial, que es el punto donde está la cola del vector, dividido para la magnitud del vector de acá arriba. Es decir, cuando yo conozca este vector, yo podré calcular su magnitud. Entonces, recuerden, vector posición BA, punto final, es decir, la posición de A, menos el punto inicial, que sería la posición de B. Reemplazo estos dos puntos, ¿sí? Y ahora planteo la resta. I con I, J con J y K con K. Sería 0, menos por más, menos. Bueno, aquí está. El 0 baja, menos por más, menos el 5 baja. Con J, este 0 baja, menos por menos, más el 6 baja. Este 14 baja, menos por más, menos este 0 baja. Resuelvo la respectiva suma o resta algebraica y yo sé que mi vector ha sido menos 5i más 6j más 14k pies. Este es el vector posición BA. Ahora que yo conozco el vector posición, ya puedo calcular su magnitud. La magnitud de este vector posición o de cualquier vector es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De cada una de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, menos 5 pies al cuadrado, más 6 pies al cuadrado, más 14 pies al cuadrado, ¿sí? Resuelvo la parte del denominador y yo sé que la magnitud es de 16.031 pies.
Pies con pies se simplifican o se eliminan y cada componente, es decir, I, J y K divido para este denominador y con esto yo tengo mi vector unitario, este sería el vector unitario BA. Ahora que ya tengo el vector unitario, aplico la propiedad distributiva, es decir, estos 350 libras multiplica cada una de las componentes y yo sé que mi fuerza BA en forma de vector cartesiano ha sido igual a menos 109.162i más 130.994j más 305.654k libras. Nunca nos olvidemos de las unidades, ¿sí? Pero el libro trabaja con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borra y redondea en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza BA va a ser igual a menos 109i más 131j más 306k libras. Esto de redondear ya lo vimos en el capítulo 1. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos la fuerza BA en forma de vector. Ahora vamos con la otra fuerza que sería la fuerza CA. El proceso es exactamente el mismo. Fuerza CA es igual a la magnitud de la fuerza CA por su dirección, es decir, el vector unitario. ¿Qué vector unitario? Me fijo. Empieza en C y termina en A. Entonces necesito el vector unitario CA. Reemplazo datos. Fuerza CA igual a 500 libras. El vector unitario CA va a ser igual a la división entre ¿qué? Entre el vector posición CA, es decir, la resta de los puntos. Punto final menos punto inicial, ¿no es cierto? Dividido para la magnitud de este vector. Cuando yo conozca este vector, yo podré calcular su magnitud. Entonces, como aquí no conozco el vector, todavía no puedo calcular su magnitud. Y sería punto final, que es la posición de A, menos punto inicial, que sería la posición de C. Reemplazo las dos posiciones y ahora planteo las restas. Y con I, este 0 baja, menos por menos más, este 3 baja. Esto para I, para J. El 0 baja, menos por menos, más, este 3 baja. Y vamos con K. Este 14 positivo baja, menos por más, menos el 0 baja. Ahora hacemos la respectiva suma o resta algebraica y yo sé que mi vector posición CA va a ser igual a 3i más 3j más 14k pies. Y ahora que conozco el vector ya puedo calcular su magnitud. Va a ser igual a 3 pies al cuadrado más 3 pies al cuadrado más 14 pies al cuadrado. Y todo esto la raíz. Entonces yo sé que su magnitud es de 14.629 pies. Pies con pies se simplifican y ahora divido la componente I, la componente J y la componente en K para este denominador y con esto yo tendría el vector unitario CA. Entonces, ahora que conozco el vector unitario y conozco su fuerza, aplico la propiedad distributiva, es decir, estas 500 libras multiplica la componente I, J y K y con esto yo sé que mi fuerza CA, aquí es CA, la fuerza CA va a ser igual a 102.538I más 102.538J más 478.510K libras. Pero el libro, como solo pide con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, mi fuerza CA, repito, esta es la fuerza CA que no he corregido, la fuerza CA es igual a 102I más 102J más 478K libras. Y listo, ya tengo la fuerza CA en forma de vector. ¿Sí? Ya tenemos la fuerza BA, la fuerza CA, simplemente nos faltaría la última fuerza que sería la fuerza DA en forma de vector. El proceso es el mismo. Fuerza DA en forma de vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza DA por el vector, por su dirección, es decir, el vector unitario. ¿Cuál vector unitario? Me fijo en la fuerza. La fuerza DA empieza en D y termina en A. Entonces necesito el vector unitario DA. Reemplazo datos. La fuerza DA es igual a 400 libras. El vector unitario de A es igual al vector posición de A dividido por el vector posición de A. Entonces, es decir, la magnitud del vector de acá arriba. El vector posición es la resta de puntos. Punto final menos punto inicial. En este caso, punto final sería el punto A menos el punto inicial que sería el punto D. Reemplazo la posición de cada uno de estos puntos y ahora aplico la resta. Entonces, el 0 baja, menos por más, menos el 2 baja. Esto para I, para J. El 0 baja, menos por más, menos el 6 baja. Y para acá, el 14 baja, menos por más, menos el 0 baja. Hacemos la respectiva suma o resta algebraica y yo sé que mi vector posición ha sido menos 2i menos 6j más 14k pies. Y ahora que yo conozco el vector, ya puedo calcular su magnitud, ¿sí? Sería menos 2 pies al cuadrado más
menos 6 pies al cuadrado más 14 pies al cuadrado, y todo esto sacada la raíz cuadrada. Así se saca la magnitud de cualquier vector. Y con esto yo sé que la magnitud del vector es de 15.362 pies. Ahora divido cada componente para el denominador y pies con pies se simplifican o se anulan. Entonces el vector unitario va a ser igual a menos 0.130i menos 0.390j más 0.911k. Esto es un vector unitario. Recuerden, todo vector unitario no tiene unidades. Es por esto que se eliminan las unidades justamente aquí. Y ahora aplico la propiedad distributiva, es decir, 400 libras multiplica a la componente i, a la componente j y a la componente en k. Y yo sé que mi fuerza de A es igual a menos 52.076i menos 156.227j más 364.529k libras. Pero el libro solo quiere la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza de A en forma de vector cartesiano va a ser igual a menos 52.1 y menos 156j más 364k libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.